Cuidadito con el Corvette que también se tambalea y me empuja fuera del circuito. Bienvenidos correlones, estoy en el circuito de Mugello, en la clase B de coches modificados del multijugador. Y voy a correr con el Chevron B16 de 1970, que ya sabes que es un coche exclusivo que puedes desbloquear en el modo carrera. Lo que tienes que saber de este coche es que de serie viene en clase A, pero con unos pequeños ajustes de tuneo lo puedes descender de clase y resulta ser muy competitivo y audaz. Así que vamos a ver cómo se porta en el circuito de Mugello. Pisamos a fondo el acelerador y no será fácil calentar los neumáticos porque está lloviendo mucho. El asfalto está bien mojado y hay mucho choca-choca también. Me salgo de los límites de la pista y para poder adelantar, vamos a ver qué pasa. Me perdonan la sanción afortunadamente y ahora me pego allí al S2000 de Kimi, que se desliza afuera y pierde mucha estabilidad, pero regresa a la pelea buscando también el espacio. Cuidadito allá con el Alfa Romeo que también se va a meter profundo en la curva. Kimi me impacta en la parte posterior presionando demasiado, se arriesga que lo penalicen, me meto en lo profundo y me abro paso a las bravas. Aquí el Subaru 22B de Yusifus 420 también tiene muchos inconvenientes y aquí vemos otro piloto que frena muy temprano y causa un accidente innecesario y me empujan y casi me sacan fuera los tortazos. El 22B se sale también de balance y casi se va fuera de la pista. Cuidadito con el zigzagueo que el compañero Metal Rift sigue frenando muy temprano. Parece que no se conoce la pista o el coche es muy pesado. No identifico el modelo, si alguien lo conoce, por favor escríbanlo en la caja de comentarios. Ahora estoy ya metido en la sexta plaza de la parrilla cuando apenas son 4 vueltas para completar. Y me estoy acercando al S2000 de Sugisabi, que también va batallando con el coche para ver si puede seguir avanzando. No me perdonan esta vez y me ponen una penalización de 100 milésimas por haber sacado los neumáticos fuera del circuito. Sugisabi se tambalea, ahí casi se va la trampa de arena, pero corrige bien y regresa con serios problemas. No sin antes darse cuenta que me le voy en un costado y ahora me impacta por accidente y casi me pone a trompear, pero logro salir ileso y regreso a la pelea. Consigo impulso y velocidad y salgo del zigzagueo que también es muy riesgoso, con buena velocidad y acercándome a los líderes. Entramos en la recta de las emociones y vemos a la tercera posición zigzagueando para que el Neon Knight 11 no lo pueda aprovechar y no pueda acercarse con el rebufo, pero es en balde porque tiene mejor desarrollo de velocidad final y se le mete peligroso en un costado. Entramos mejor en la trazada interna y se va largo la tercera posición Blue Side Wing en el BMW, que regresa a las bravas peleándose conmigo también. Parece que quiere impedir como sea que le adelantemos y me sigue empujando, me quiere sacar fuera, pero no lo consigue, a pesar de que mi coche es bastante ligero. Cuidadito que ahí me asomó la trompa, tengo que tener mucha precaución, no me vaya a empujar. Ahora me acerco a la estela de Neon Knight, que también está teniendo problemas con el balance y se le desliza mucho la cola, y ahí se acercó de nuevo Blue Sea Wings, que casi me empuja fuera. Anda bravo, anda estresado, anda picado porque le adelantamos y lo estamos dejando atrás muy rápido. Cuidadito con el Toyota que va muy bien, pero se va fuera allí de balance en la entrada de la trazada y le dejamos atrás con buena velocidad. Por ahora está soportando muy bien el Chevron, tiene muy buena estabilidad, buena aceleración. Y cuando estoy terminando la última vuelta en el circuito de Mugello, he conseguido buena ventaja y me acerqué bastante a los líderes, pero no me alcanza. Así que voy a tener que conformarme con la tercera posición. Y bueno, por lo menos me meto en el podio. El rendimiento de este coche sin duda vale la pena hacer el esfuerzo de superar toda la campaña, toda la serie, para poder conseguirlo y tenerlo ahí en la colección de tu garaje. Y vamos a ver qué pasa cuando venga la clase A, que lo voy a modificar nuevamente para probarlo en esa nueva categoría que me parece que es más idónea para este monstruo ultraligero. Después de 9 minutos de contienda, escalando 15 posiciones, el Chevron B16 muestra allí su músculo con el mejor tiempo del circuito, 2 minutos 12, 701 milésimas. Pero esto no acaba aquí. Ahora estamos en el circuito de Cataluña en Barcelona. Vamos a ver cómo se porta el Chevron.
Este circuito es muy demandante, sobre todo con la degradación de los neumáticos, y no sé qué sucede también, que en esta clase hay mucho choca-choca que complica la experiencia, así que tenemos que respirar profundo y encontrar los espacios. Allí va avanzando Peppa Pig en el Honda con buena velocidad y se me viene encima y me empuja ligeramente fuera de los límites y me ponen a mí una penalización de medio segundo. Cuidado con el Toyota que se fue de frente contra el lote. Mira qué desastre la cantidad de coches que se van en trompo. Cuidadito con el Corvette que también se tambalea y me empuja fuera del circuito y lo arrastra el Alpine de forma alocada. Esto es un baile de tortazos y me siguen sumando tiempo de penalización a mí. ¿De dónde? No lo entiendo, la verdad. Esto es un desastre. Este nuevo sistema supuestamente actualizado de penalizaciones, sinceramente, lo único que trae son problemas. No está bien calibrado. Lo cierto es que ya estamos metidos en la 7ª posición y tenemos que encontrar el ritmo de carrera para seguir avanzando cuando el líder apenas está a 6 segundos por delante. Pero es una ventaja suficiente como para dominar el circuito. Me voy acercando a Dad Munchin 69, que va a bordo del otro Chevron. Aquí va a haber pelea de coches ultraligeros en cualquier momento. Vamos a ver cuál de los dos ha hecho la mejor modificación. Entramos a la recta de las emociones y parece que es algo de la curva con mejor velocidad y tracción. Así que voy acercándome rápido al rebufo de Munchin. Cuidadito Munchin, que aquí vengo. Se nota que mi coche tiene un poco más de desarrollo de velocidad final. Entramos en el corte luego de la recta de las emociones y Munchin me da espacio y se queda un poco relegado. Mientras que vemos allí a un Delta con problemas y se salió ligeramente del asfalto. Me le voy por la parte profunda en el zigzagueo y lo adelanto sin problemas y ya me meto en el podio. Ahora salgo del zigzagueo. Cuidadito con Alex San, que tiene problemas en la salida de la curva, y ahí vimos al lote que se está quedando atrás. Mientras que estamos también recortándole cada vez más tiempo a William 3417, que va adelante tratando de sostener el ritmo. Cuidadito con Alex. Alex mantiene la trazada, lo hace bien. Se mantiene firme, tiene buen control en la dirección. De momento lo presiono. Ahí le impacto ligeramente y le toco el timbre, abriéndome camino y consiguiendo muchísimo avance. Pero lamentablemente, por más y que me estoy acercando al líder, ese tiempo de penalización en mi contra es muy alto y me va a complicar el resultado final. Y cuando estamos recorriendo la 4ª vuelta de las 6 pautadas en el circuito de Cataluña, ya le voy recortando bastante a William, que se va largo allí presionado. Estaba observándome mucho por el retrovisor y perdió de vista la trazada y frenó muy tarde. Lo aprovechamos para dejarlo atrás y mira cómo muy pronto le voy sacando una ventaja importante de ya 1 segundo. Salgo del zigzagueo, vamos a ver qué pasa, señores, y si los neumáticos soportan toda la presión. Bueno, mis correlones, ya esto está terminando. Estoy en la última vuelta y lamentablemente me quedé sin neumáticos para soportar el cierre, y el compañero William se acerca cuando ya le había sacado una ventaja importante con ese desgaste de neumáticos que tengo y me está costando mucho girar. Tengo que incluso oprimir de vez en cuando el freno de mano para derrapar un poco y poner la trompa en la curva, y me complica mucho y me quitó muchísima velocidad. Vamos a ver si puedo mantenerme por lo menos en la 2ª plaza para el corte, y lo consigo. Y aún así se le complicó mucho al compañero William poder adelantarme en el cierre. Y después de casi 9 minutos de contienda, escalé 15 posiciones desde la largada, también con el mejor tiempo del circuito, 1:20,854 milésimas. Nada mal, pero todavía me falta una carrera en la búsqueda de la victoria. Y bueno, mis correlones, ahora estamos en el circuito de Silverstone. Vamos a ver qué sucede, porque me parece que este circuito es idóneo para este tipo de coche. Habemos pocos pilotos en la parrilla y eso también aligera un poco el estrés y la presión. Solo tenemos que mantenernos firmes en la estrategia de entrar firme, fuerte en las curvas, con buena velocidad,
y mantener la tracción. En algún punto de la carrera tengo que también aligerar el paso para que los neumáticos puedan llegar al final. Son 7 vueltas en total en el circuito, que también es muy demandante con la degradación. Cuidado con el Exocet, que es un coche meta, que es muy ligero, tiene muy buena aceleración y generalmente gana en esta categoría. Ahí está el 22B tratando de acercarse al rebufo del Viper, que muy rápido nos está dejando atrás porque el Viper tiene muy buen desarrollo de velocidad final. Pero el Chevron no se queda atrás y muy pronto se pone allí en la segunda plaza presionando, y me estoy acercando rápido y le muestro la trompa. El compañero TSC Cloud Z está haciendo todo lo posible por conducir su Viper de la mejor manera para conseguir los espacios. Freno tarde en la entrada de la chicana y lo dejo atrás sin mayor resistencia. Qué maniobra y con qué facilidad. Por lo que te digo, aquí en este circuito es donde más brilla el Chevron, por la amplitud de la vía, por la amplitud del asfalto, que eso ayuda mucho con la maniobrabilidad y también para la gestión de los neumáticos. De vez en cuando hay que soltar un poco la presión de la dirección, liberar un poco para que se pueda oxigenar y también para que los neumáticos no se sobrecalienten. Por último, ten presente que la temperatura de las gomas es crucial para el desgaste. Mientras más alta la temperatura, menos te duran los neumáticos. Y aquí lo podemos ver en la telemetría. Mira, la temperatura de los neumáticos delanteros está por encima de las 195 grados Fahrenheit, mientras que los traseros están por debajo de los 170. Y eso ha causado, por supuesto, una caída abrupta en la última vuelta en la adherencia de los neumáticos, que afecta, bueno, muchísimo el control. Aún así, el coche se sostiene bien y solo hay que disminuir un poco la velocidad para llevarlo a la meta. Afortunadamente le saqué más de 7 segundos a la segunda posición, que también tiene una penalización de más de 3 segundos, que eso para mí obviamente es una ventaja. Así que mira, nada atrás, cruzamos la meta después de 8 minutos con la victoria. Este es el primer podio para el Chevron B16, que se porta fenomenal con un tiempo de vuelta muy competitivo de 1 minuto 13.009. Sin duda es un podio merecido después de mucha pelea con los choca-choca, y espero que tú muy pronto puedas disfrutarlo tanto como yo. Recuerda que en la descripción del video dejo la configuración en detalle para que puedas descender de clase el Chevron, pero antes no te olvides de que tienes que conseguirlo, y para eso tienes que superar todas las pruebas del modo carrera.